Hermanos, les invito entonces a que vayamos a la palabra del Señor, al Evangelio según San Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 35 al 41. Marcos 4, versículos del 35 al 41. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Oremos. Bendito Dios y Padre amado, gracias te damos una vez más por todas tus misericordias. Te pido, Señor, que nos ayudes en esta tarde, Señor, especialmente a mí que voy a exponer esta pequeña porción de tu palabra, Dios. Señora, sobre esta reflexión, sobre este compartir, este estudio, Señor, del Evangelio de Marcos, que me ayudes a ponerlo de forma correcta, de una forma bíblica. Que no sea yo hablando, sino que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, instruyéndoles y recordándoles lo que dice tu santa palabra. Edifícanos en ti, Padre amado, edifica tu santa iglesia. Enséñanos e instrúyenos a hacer tu voluntad. Que seamos guiados por ti, que todo se haga para tu gloria y para tu honra. A ti nos encomendamos, Rey eterno, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Marcos nos muestra a Jesús como una persona que es como nosotros, un ser humano, a la vez que nos da a entender de que es el Hijo de Dios. Así empieza el Evangelio de Marcos. El hecho de que Él es el Hijo de Dios va acompañado también de que Él es el Mesías prometido, de que Él es Silo, que ya hablábamos el domingo en Génesis, ¿cierto? De que se habían profetizado los profetas del Antiguo Testamento, aun Juan Bautista dio testimonio de Él y Dios mismo. Su autoridad era tal que sanaba enfermos, echaba fuera demonios, llamaba a los pecadores al arrepentimiento y estos se convertían. Así Él tuvo la capacidad de hacer muchos discípulos. Y vemos que gracias a todas las señales que Él hacía, las multitudes le seguían en gran manera. Sin embargo, los religiosos le odiaban. Y a causa de los ataques constantes de los religiosos y de haber blasfemado contra el Espíritu Santo, vemos que el Señor ya no les habla directamente, sino que a partir de ese momento Él empezaría a enseñar por parábolas. Él empezaría a enseñar por parábolas, de manera que así los que tuvieran hambre y sed de justicia acudirían a Él para entender el significado de las parábolas, y los que no entenderían absolutamente nada. Como dice uno, les entraría por un oído, les saldría por el otro. No tendría ningún tipo de valor ni validez para ellos. Es en este contexto, justo después de que el Señor ha explicado las parábolas del sembrador y las parábolas subsiguientes que tienen relación con esa, es que nos coloca este pasaje. Ya leímos todo el pasaje completo, del versículo 35 al 41, pero en esta ocasión vamos a ver solamente los versículos del 35 al 38. Los leo una vez más. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿En dónde se encontraban ellos en esa ocasión? Recordemos al principio del capítulo. Se nos había dicho de que las multitudes eran tantas que el Señor Jesús no podía enseñar abiertamente dentro de la ciudad. Así que, ¿qué hacía Él? Se iba al mar, ¿cierto? Se subía en una barca que ya tenía preparada, dándole la espalda al mar para hablar a la multitud, y en esa barca era que Él enseñaba. Así fue como Él dijo la parábola
inicial, y luego las otras parábolas se las explicó a sus discípulos en ese mismo lugar. Una vez terminó de decir todo eso, entonces es que él, ahora cuando ya ha acabado el día, les dice a sus discípulos que como ha llegado la noche deben pasar al otro lado, ¿cierto? Al otro lado del mar. Se encontraban junto al mar de Galilea y debían de pasar hacia el otro lado. El hecho de que él quisiera cruzar al otro lado, como ya dijimos antes, era porque así él tendría un respiro de todas esas multitudes que se agolpaban para verlo, en un sentido. Y también, claro, porque había un endemoniado en la región de Gadara que estaba esperando que él fuera a libertarlo, porque él estaba cumpliendo su propósito, ya tenía todo eso planeado. Así que él se dio todas estas cosas y dice, no, nuestro siguiente lugar de destino es hacia allá, vamos a cruzar el mar. Así que él, sabiendo aún lo que ha de acontecer, él mismo va y lo guía en esa dirección. Ahora, ¿en qué se fueron ellos? En una barca, ¿cierto? Cuando pensamos en una barca, no pensemos en un barco grande, como uno dice, no, un barco así, como un barco como lo que uno ve normalmente en la actualidad. No, era una barca un poquito más grande, quizás una canoa mucho más grande, por así decirlo. No llegaba al tamaño de un barco. De hecho, una sola barca no cabían Jesús y los 12 discípulos. No cabían porque era muy pequeña. Seguramente esa barca le pertenecía a alguno de los discípulos. Sabemos bien que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. Por lo menos tendríamos 4 pescadores entre los discípulos. Se cree que eran como 7, solamente esos 4. Así que era muy probable que hubiera no solamente una barca, sino varias barcas. Y esas barcas las tuvieran a su disposición porque el rey siempre la tenía preparada. Siempre que él iba a enseñar, ya tenía su barca listica allí. Cuando él fuera a enseñar, se subía a la barca como si fuera el púlpito y enseñaba a la multitud. Así él podía hablar a toda la multitud desde un lugar en el cual se encontraba por encima de ellos, en el cual su voz redundara con mucha más fuerza. Pues el viento que venía detrás de él impulsaba sus palabras. Era su sistema acústico perfecto. Hola, ¿cómo está? Vemos que, como ya dije, esta barca pertenecía a sus pescadores y ellos necesitaban otras barcas porque no cabían con una sola barca. Así que por eso vemos que se nos dice esa barca y las otras barcas también. Y las otras barcas deberían pasar al otro lado. Vemos que aquí es muy claro de quién se está hablando. No se nos dice que se está hablando que pasaron todas las multitudes, sino que pasaron ¿quiénes? Sus discípulos. Cuando dicen sus discípulos, no se refiere solamente a los 12, sino a aquellos que le seguían a todas partes, aquellos que eran oficialmente sus discípulos, sus alumnos, sus estudiantes. Eran sus discípulos a los que él había explicado el significado de las parábolas. Recordemos que él enseñó la parábola del sembrador, luego dio su significado, y luego explicó 4 parábolas más que ejemplificaban cómo era el carácter de una persona que es parte del reino de Dios. A estos que le había explicado estas parábolas es a estos que les dice a ellos que lo acompañan. O sea, los que van en las barcas son Jesús y sus otros discípulos. Así que no era solamente una barca ni 2 barcas, tenían que ser varias barcas. No sabríamos exactamente cuánto porque tampoco sabemos la cantidad específica de personas. Obviamente no eran las multitudes, sino sus discípulos, un grupo mucho más pequeño. Porque como ya se ha dicho antes, aunque al rey lo seguían multitudes, sus discípulos eran muy pocos. Eran muy pocos, aquellos que en realidad estaban con él porque les interesaba aprender de él. No solamente porque buscaban un milagrito, como se suele pensar, sino que eran personas que habían dejado todo por seguirlo. Estos son sus discípulos. Nosotros sabemos que más adelante, en Juan 6:66, muchos que decían ser sus discípulos se apartarían porque ellos querían hacerle un rey humano, terrenal, y él les dijo que no había venido a eso, y se construyeron que irse por donde vinieron. Entonces, a estos que sí estaban con él, a estos que son sus discípulos, son a los que él les dice que lo acompañen. Ese es el privilegio de ser discípulo del rey. El rey mismo nos llama a que le acompañemos y nos explica lo que él mismo enseña. Eso es lo que él hacía con las parábolas. Por eso dice que a sus discípulos les revelaba todas las cosas. Dice, a los demás les es negado saber qué significa estas parábolas, pero a ustedes les es permitido saber todas las cosas,
porque ese era un privilegio que tenían por ser discípulos del Rey, comprender qué significaba ser un verdadero creyente. Ser un verdadero creyente. Y es importante entonces saber quiénes son los que acompañan al Rey para entender el contexto que se nos está hablando, porque no son personas que anden buscando al Señor por el milagrito, no son creyentes mundanos, tampoco son superficiales, son creyentes que han sido llamados por el Rey y que se han estado hasta allí siguiéndolo, es porque verdaderamente hay un llamado en ellos. Hay un llamado en ellos. Estas personas son personas que verdaderamente han sido llamadas en ellos a seguirlo. Y esto es muy importante porque el Señor está a punto de hacer un acto sobrenatural tremendo. Obviamente no hemos llegado allá, pero ustedes saben el contexto, ¿cierto? Él hace que la tormenta cese. El hecho de que Él haga eso es una manifestación de quién es Él. Y eso no lo iba a hacer frente a todo el mundo, porque eso sería totalmente contrario a su propósito. Era solamente algo que Él les permitía conocer a sus seres más allegados, a sus discípulos. Y Él sabía quiénes eran sus discípulos verdaderos. Y Judas Iscariote también. Él los conocía a todos. Así que es a esto a lo que se les dice que le acompaña, a lo que le mostraría lo que Él estaba a punto de hacer. Ellos habrían de cruzar el mar de Galilea. Este mar en realidad no es un mar, es un lago. Es un lago. En la actualidad se llama Yan Kinneret. Y en la Biblia ha tenido muchos nombres. O sea, si tú buscas el lago de Galilea o el mar de Galilea en el Antiguo Testamento, no lo vas a encontrar. Aparecen otros nombres como el lago de Genesaret, o el mar de Cirenec, o el mar de Tiberias. Entonces vemos que tiene diferentes nombres. Y aún hoy tiene otro nombre. Ese era el nombre que tenía en ese momento. Por eso cada vez que conquistaban esa región, el que lo conquistaba le cambiaba el nombre, y eso lo conquistó un poco de gente. Entonces vemos que es difícil de ubicar, ¿cierto? Pero lo que sí sabemos de ese mar es que no era precisamente, ese lago, que no era precisamente un pozo, que digo, era un mar. O sea, cuando me dicen, no es un mar en el sentido estricto de que es un mar, sino que en apariencia es un mar. La industria pesquera se desarrollaba allí. O sea, la gente vivía de los peces que pescaban de allí, eso era algo inmenso, un mar grande. Y vemos que es tan productivo este lugar que aún hoy hay una industria pesquera que se beneficia de ese lugar. O sea, vemos cuán grande era ese mar. Y además de ser un lugar grande, ¿qué vemos? Que era un lugar peligroso. Era un lugar peligroso. Ese lugar se encontraba rodeado de grandes montañas y riscos empinados que cubrían como si fuera una pared de piedra a la orilla del mar. ¿Qué pasaba entonces? Que cuando venía el viento con fuerza, el viento rebotaba sobre esos riscos, sobre esa gran pared de piedra, y bajaba otra vez y generaba una gran turbulencia que aceleraba las tormentas. O sea que ese lugar siempre un lugar bastante tormentoso. No fue que ese fue el primer día que, no, eso era algo bastante tormentoso, un mar bastante peligroso. Vemos que, y esto era algo que debían saber los discípulos que eran pescadores, porque si eran pescadores, seguramente su zona de trabajo, ¿cuál era? Ese mar. Ellos sabían cuán peligroso era ese mar. No era que se lo iba a coger de sorpresa. No, una tempestad, aquí nunca hay una tempestad. Eso había tempestades acá ratito. Era normal para ellos ver ese tipo de tempestades. Sin embargo, la tempestad que estarían a punto de experimentar era una como nunca habían visto. Una tempestad como ellos nunca habían visto. Ahora, eso hablando de ellos, pero hablando del Rey, del Señor Jesús, ¿qué se nos dice? Dice que Él estaba agotado. Eso es lo que se nos da a entender, que se acostó a dormir en la popa de la barca. Se acostó a dormir. El hecho de que Él se acuesta a dormir quiere decir que necesitaba descansar, como todos los seres humanos, ¿cierto? Y es algo muy interesante porque nos están contrastando la humanidad de Cristo con la divinidad de Cristo. Porque nos están mostrando, se cansa como todo el mundo. Y después va a decir, no, reprende el mar y el viento como solamente hace Dios. Nos están contrastando, nos están mostrando las dos naturalezas de Cristo. El hombre que se cansa, Dios que decreta. Entonces vemos que Él está cansado. De hecho, por lo que hemos visto hasta ahora, desde que se levantó hasta esa hora ya está todo el día predicando.
porque predicó allí a las multitudes y después a sus discípulos y todo el tiempo predicando y predicando y predicando. Como todos, se cansa y estaba totalmente agotado. Vemos entonces que él estaba en la popa de la embarcación, en una de esas barcas. La popa en la parte de atrás. Él iba allí, acostado, dormido, cansado, como todos los seres humanos. Eso es una evidencia de que él era 100% humano. Se cansaba, así como también vemos que le daba sed, y como vemos aún que él comía, ¿cierto? Que le daba hambre. Sin embargo, el hecho de que él se pusiera a dormir en ese momento no era solamente porque estuviera cansado. Como ya dije, sí estaba cansado, porque era un ser humano, pero el hecho de que él se pusiera a descansar en la popa en ese momento fue algo que hizo a propósito. Con todo el contexto se ve que él lo está haciendo a propósito. Él lo está haciendo a propósito porque vemos que llega la tempestad. Llega la tempestad y ¿qué acontece? Se nos dice que en Marcos se enfatiza el hecho de que es una gran tempestad. Esto aparece en todos los evangelios sinópticos, ¿cierto? Pero en Marcos se nos habla de que la tempestad no solamente es una tempestad, es una gran tempestad que está ocurriendo. Y esa tempestad sigue intensificando por el mismo proceso que les estaba diciendo. El viento llegaba, choca con la pared, cae y otra vez regresa. Se hace como un remolino acostado sobre la superficie del lago. Y sigue intensificando de manera que ellos sentían como el viento cogía fuerza, y cogía fuerza, y cogía fuerza. Y a medida que el viento cogía fuerza, las olas crecían en gran manera. No eran olas cualquiera que yo, mira la orilla. No, una ola que, mira, más alta que yo, no. Una ola que tú mirabas y no alcanzabas a ver dónde llegaba, de lo alto que era. Porque las olas, por la intensidad y por el ciclo que se estaba produciendo, eran olas que debían llegar por mínimo a la altura de los ricos que habían allí. Y eso era montaña. O sea que estamos hablando de olas de tamaños de montaña. No era algo que, ay sí, como que dan ganas de surfear. No, era algo de que tú ves esa ola y me voy a morir. Sí, es un tsunami, por así decirlo. Obviamente un tsunami no se da dentro del mar, pero eso, así era como las veían. Unas montañas de agua que estaban cayendo mientras llovía y veían el viento y el sonido del viento. Porque el viento sonaba como de una manera aterradora. Tú escuchabas y se escuchaba retumbar del viento y de las olas golpeando contra eso. Si es por aquí uno que medio llueve y pega un trueno así, uno se asusta. Ahora imaginémonos un contexto así. Porque uno lee esto así, sí, una tormenta ahí. El Señor la paró. No, es una vaina que si estuviera ahí se va a acabar el mundo, pensaría uno. Porque era algo totalmente aterrador. Algo aterrador. El viento se desencadenó en el lago. Eso desde lo del viento lo dice Lucas. Estoy centrándome en Marcos, pero también estoy diciendo detalles que aparecen en los otros evangelios, para no andar leyendo, porque yo creo que conocemos la historia. Entonces, al ver que las olas cubrían la barca, como dice el texto en Mateo, ellos se anegaron y empezaron a peligrar. Las olas los tapaban y les caían. La barquita y se llenaba de agua. Se iban a hundir con el sonido espeluznante, los rayos, el viento, el agua que los estaba inundando. Ellos se aterraron en gran manera, por eso sentían que peligraban. Y en medio de ese peligro tan grande en el cual ellos encontraban, ¿cómo estaba el rey? Tranquilo, dormido. ¿Será que uno podrá dormir tranquilamente mientras algo así está pasando? Sientes que el barco no es que estuviera quietecito, porque el solo hecho de estar en el mar ya hace que se tambalee. Ahora, en una situación así, eso me imagino que debía estar como en vertical, así tú ves. Era algo aterrador. Tú estás en el barco y sientes que el barco se voltea, se sube, se baja, se mece. Y estás allí. Y el rey estaba acostado durmiendo. Está difícil que tú duermas así, no solamente por el hecho del susto, porque por muchos sueños que tú tengas, te tienes que agotear con un lado o el otro de la barca si vas a ir metido. Te agoteas, o sea, te vas moviendo, a ambos lados por el movimiento que está ocurriendo. Es difícil estar dormido en esa situación. O sea que él estaba cansado, cierto, pero él no se preocupaba por eso. Él estaba lo más de tranquilo por lo que estaba, aunque el mundo pareciera que se fuera a acabar. Estaba lo más de tranquilo en una situación tan adversa,
una situación tan horrible en la cual nadie quisiera estar. La situación era tal que aún vemos que los discípulos estaban aterrados, ¿cierto? Y se supone que ellos no deberían estar tan aterrados por eso, porque eran pescadores. Seguramente pasaron su buena cantidad de tiempo en el mar pescando y en algún momento vieron muchas tormentas. Pero el hecho de que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan estuvieran aterrados nos da a entender que era una tormenta como nunca antes habían visto. Quiere decir que en sus tanto y tanto de años de pescadores nunca habían visto una cosa así. Nunca habían visto una tempestad de esa magnitud tan grande, tan aterradora. Ellos se llenaron de pánico y por eso, asustados, se acercaron al rey y le despertaron, le dijeron, le despertaron. O sea, que no estaba tan dormido, porque si estuviera muy dormido, que con los totazos que se pegaban con la barca, debía despertarse. El hecho de que se haya despertado tan fácilmente quiere decir que él estaba ahí, él estaba con los ojos cerrados y estaba, pero no es que estuviera descansando, pero no es que estuviera haciendo un sueño muy profundo. Lo lograron despertar fácilmente. Y no se dijeron, no tienes cuidado que perecemos. En Mateo lo llamaron Señor. En Lucas se les dice Maestro. El hecho de que en un versículo, en un evangelio le digan de una forma y de otra, no quiere decir que se estén contradiciendo, sino que nos están narrando diferentes personas el mismo acontecimiento. Así que seguramente en el desespero que se iba a ahogar uno decía, el Señor, otro maestro, otro rabí, nos vamos a morir. Era la desesperación del momento, de lo que estaba pasando. Y eso los que iban con él en la misma barca que él, porque todos no caían en una misma barca, así que las otras barcas que iban por ahí cerquita debían estar lo mismo, gritando desde por ahí, maestro, corre que perecemos, ¿qué haces allá, Dios mío? Levántate. Porque sentían que el mundo se iba a acabar, sentían que se iban a morir. Entonces, al reflexionar sobre esta pregunta que ellos estaban haciéndole al maestro, ¿qué podemos observar nosotros? Que ellos pudieran pensar, lo que pasa es que a nosotros, a él, no le importaba. Eso pudiera serlo, porque ellos sabían, no, si él puede hacer eso, capaz que sobrevive. Si él es de Dios, porque si ellos reconocían su divinidad, que ellos habían visto sus milagros, y decían, no, si alguna cosa nos hundimos y se desbaratan todos estos banquitos, nos morimos todos, pero él queda vivo. Ay, nosotros. No tiene cuidado que perecemos. Lo que pasa es que él está tranquilo porque él sabe que no se va a morir. Lo que vamos a morir somos nosotros. Nosotros no le importamos. Matthew Henry enfatiza de que seguramente eso fue lo que expresaba esa pregunta. De que ellos lo que pudieron llegar a pensar fue, nosotros no le importamos. A él no le interesa nuestra situación. Si nos morimos, como que le da igual, porque está ahí tranquilo dormido. No nos presta atención, aunque estamos aquí muriendo. Eso pudiera ser lo que ellos llegaron a pensar. Y eso se evidencia más por el hecho de que después, cuando el Señor detiene el viento y el mar, ellos sintieron gran temor. Como diciendo, ¿cómo así que él nos salvó? O sea, sí le importaba. Por eso sintieron miedo, por el hecho tan malvado de pensar de Dios de esa manera. Por ese hecho tan perverso de pensar de Dios, de pensar de Jesús, de que no le interesaba, de que a él no le importaba. Por eso más adelante ellos sentían temor ante lo que estaban haciendo. Ellos debieron buscar consuelo en las palabras de las Escrituras. Porque ¿qué nos enseña la Biblia acerca de Dios? Nos enseña que Él es el que nos cuida, ¿cierto? Él es el que nos cuida. Si ellos veían a Él como el Maestro enviado por Dios, y si ellos, por lo menos los 12, debían creer que eran importantes para Él. Debieron de creerlo en algún momento. Debieron de confiar en que Él haría algo. El hecho de que ellos acudan a Él y quieran despertarlo es porque saben que Él puede hacer algo para salvarlo. Pero ven que no lo está haciendo. Y eso es lo que los lleva a pensar de esa forma. Aquí nosotros no lo encontramos. En el Salmo 65, David dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirmas los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Dios hace eso. Dios hace eso. Aunque los discípulos no reconocieran la deidad de Cristo, al menos si lo veían como
como un profeta o como alguien enviado por Dios, en el peor de los casos, o sea, en el caso de que tuvieran una visión muy pequeña de él, sabrían que él podía hacer algo, que lo estaba dejando que pasara. Ellos no confiaron en las palabras de Dios. En el Salmo 89 dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Eso no es algo nuevo, lo que estaba pasando, era algo nuevo para ellos, los discípulos, pero no era la primera tormenta, ni el primer maremoto, ni el primer tsunami que estaba pasando en el mundo. Todas esas cosas Dios las controla con su soberanía. De hecho, Dios es el mismo el que hace que ocurra. En su soberanía Él tiene control sobre todas las cosas. Así que si Él está permitiendo que esto ocurra, es porque tiene un propósito, ¿cierto? Los discípulos debieron confiar, Él hará algo por nosotros. Eso era lo que se esperaba de ellos, que confiaran en Él, no que se asustaran y desconfiaran totalmente de Él. El Salmo 107 dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apacigua en sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces vemos que una cosa era lo que ellos pudieran pensar, y otra muy distinta era lo que el rey estaba haciendo. Estaba probando su corazón para que ellos mismos se dieran cuenta de que en realidad no confiaban en Él como quizás pensaban que lo hacían. Porque después, cuando ven que Él hace milagros, ellos mismos dicen: ¿quién es este? O sea, no tenían una idea clara, no sabían qué pensar de Él. Pero ahora ven que Él está dispuesto, Él hace mucho más de lo que ellos pudieran haber esperado. Porque de pronto, ¿qué esperarían los discípulos? Ellos de pronto ellos no se esperaban que el Señor fuera a detener el viento. Ellos esperaban, si acaso, que Jesús hiciera alguna vaina tipo mágica, que hiciera algo que los protegiera de la tormenta, como algún tipo de protección o algo. Pero de allí, o que hiciera algo para que ellos sobrevivieran en caso de que naufragaran. Pero de allí a que le dijera al mar y al viento que se queden quietos, eso era algo que no se imaginaba. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros no vemos a los profetas haciendo eso. Pues se dividió en mar, por Dios, obviamente, pero nada más lo dividió y ya. Una cosa es dividir y otra cosa es aquietarlo. Como domar una bestia salvaje. Y no fue que se puso a decir: ¡mar, quédate quieto! No, cierto, nosotros conocemos el relato y eso vamos a ver más adelante, en la próxima ocasión, cómo la forma en la que lo hace. Pero él lo hace simplemente para demostrar su autoridad, para revelarles a ellos su soberanía sobre todas las cosas. Entonces, ante este tipo de cosas, ¿qué podemos nosotros pensar? ¿Será que alguien se muere por accidente? ¿Será que si ya me mata el coronavirus mañana, eso será casualidad? ¿Cierto que no? Si una persona viene y se muere en el mar ahogado, eso no fue casualidad. Dios se lo llevó. Es el Señor el que tiene control de todas las cosas. Él es el que hace que tanto se calme la tempestad como el que hace que esto ocurra. Él es el que da vida y el que la quita. Entonces, debemos ser conscientes de quién es Dios en realidad. Porque para nosotros sería muy fácil juzgar a los discípulos y decir: no, esos tipos sí se asustan fácil. Ya han visto antes que se han echado los demonios. Pero si estuviéramos en esa situación, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros en una situación así tan aterradora? Porque la situación era de tipo de no hay para dónde coger. A ti te sale un ladrón en la calle y por lo menos puedes pegar un grito, pegar un carrerón para que uno atrapara. Pero allí, ¿qué iban a hacer? Y no era que si se morían ahí, se iban a morir enseguida. Es una muerte horrible morir de esa forma, porque sientes como el agua te inunda todo el cuerpo y te va muriendo lentamente. Era algo terrible lo que ellos tenían que les pasar. Y nosotros,
¿Cómo estamos ante esa situación? Si estuviésemos en su lugar, si nosotros fuésemos en esa barca junto al rey, ¿qué pasaría con nosotros? No, si no se despierta le doy un poco cachetada, pero de que se despierta, porque yo aquí me muero. Porque si no soportamos siquiera las mínimas tribulaciones que vienen sobre nuestra vida, que no son ni sombra de las que han soportado muchos cristianos a lo largo de la historia, ¿cómo pues sobreviviríamos a algo así, ante ese terror? El hecho de que los discípulos sintieran terror más adelante, cuando él hace eso, dice que sienten temor. Ese temor es a causa del miedo que tienen ahora. Porque dicen, ¿qué hicimos? Dudamos de él. Eso debería darnos miedo. Debería darnos miedo. Por eso el Señor Jesús dice, si vas a temer a alguien, ¿a quién debes temerle? Al que tiene poder. Matarte y echarte al infierno. Eso es lo único al que debes temerle. A nadie más. Nadie más. Todas las cosas ocurren por Él. Dios es el que tiene control sobre todas las cosas. De hecho, si nosotros tenemos miedo a la muerte, es porque sabemos que hemos pecado. Sabemos que hemos pecado. Porque el problema no es morirse, el problema es qué pasa después de que uno se muere. Pero si nosotros somos creyentes y confiamos en que al momento de nuestra muerte vamos a ir al cielo, no debería aterrarnos tal cosa. No debería asustarnos, por el contrario, deberíamos recibirla con los brazos abiertos. Por fin voy a estar con mi Señor. Pero por muy cristiano que uno sea, ese miedo siempre está ahí. Porque vemos que existe esa convicción de pecado. Y nuestra confianza en Dios es muy leve. Es muy leve. No ejercitamos nuestra fe. De manera que si hemos nacido de Dios, debemos también confiar en Dios. Confiar en Él como nuestro Rey, como nuestro benefactor, como el que nos protege. Porque cualquiera dice, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero cuando vienen las circunstancias difíciles, entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? No, y entonces cuando uno nunca más a Dios, cuando más vainas malas le pasa. Dice, no, ¿qué? Los discípulos estaban siguiendo a Dios, estaban acompañando a Dios, y precisamente cuando eso es que les pasó algo de esa magnitud tan malo, precisamente cuando estaban acompañando al Señor Jesús. Porque ¿qué así era? Entre más oscuro se ponga, de una forma mucho más clara voy a ver yo la luz cuando amanezca. De eso se trata. Por eso debemos confiar en Él en medio de la tempestad, en medio de las luchas, en medio de las adversidades. Porque ¿cómo vamos a decirle, yo confío en ti, estar asustado de un ratón que está metido ahí? ¿Cierto? ¿Cómo voy yo a decir, no, que tengo que cruzar por esta calle y está ahí? ¿O cómo voy a tomar una decisión en mi vida sentimental, en mi vida laboral, que me aterra? Si digo, ay, pero si hago eso, entonces me va a ir mal. No, pero yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Y yo sé que Él proveerá. Yo sé que si Él me ha traído hasta aquí, no me va a desamparar. Él me ha guiado hasta este punto. No me va a dejar aquí botado. No, fue el Espíritu Santo quien guió a Jesús al desierto para que fuese probado por el diablo. Para que fuese tentado por el diablo, perdón. Vemos que así nosotros somos probados también. El Espíritu Santo nos provoca en ese tipo de situaciones para que veamos cuán poco confiamos en Dios y para que así nos demos cuenta de que necesitamos buscarle más. Esa es la importancia de la oración en nuestra vida, de nuestra devoción, al leer la Biblia, al tener comunión nosotros con nosotros. Nos falta mucha confianza en Dios todavía. Nos falta mucha confianza en Dios. Nos falta mucha confianza en Él y en su obra por nosotros. Así que les invito, hermanos, a que reflexionemos sobre esto, nos analicemos a nosotros mismos a ver cómo estamos ante esta situación. Porque eso es algo que uno normalmente dice y a cada rato se predica y se predica, pero nos cuesta hacerlo, nos cuesta aún tomar decisiones de fe, de decir, no, mi esposa no va a trabajar aunque tengamos que aguantar hambre por eso, porque el Señor proveerá, pero es algo que cuesta. No, que vamos a hacer esto o aquello, que no voy a endeudarme, que no voy a hacer X o Y cosa, que al Señor no le agrada, o por el contrario, quiero hacer algo que a Dios le agrada, pero por el temor a lo que me va a pasar, no lo hago, ¿cierto? Pero debo confiar en Dios plenamente, confiar en Dios de manera que aun si no tengo nada para comer, Él proveerá.
Yo no sé quién o cómo, pero Él proveerá para todas las cosas, para todas nuestras necesidades. Si no, lo sabe, ¿cómo nos va a proveernos a nosotros? Nosotros debemos vivir como confiados en Él, confiados en nuestro Señor, confiados en que el hecho de que aunque esté el cielo nublado, va a salir el sol, de que Él va a vencer porque ya venció, y que sin importar cuál sea nuestra situación, Él ya la tiene resuelta, ya la ha determinado, porque es Dios. Y ahora sí, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien, vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu infinita misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, por perdonar nuestra incredulidad, Señor, por nuestra poca fe. Enséñanos a confiar en ti, enséñanos a depender de ti, enséñanos, Señor, a no ver las inmensas olas que remeten contra nosotros, a ver la tempestad, Señor, sino a verte a ti, a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que pongamos nuestra mirada siempre en Cristo, que no nos dejemos llevar por las circunstancias, por las adversidades, por la prueba, por las luchas, sino que confiemos en Él, y confiemos en Él. Señor, revélanos nuestra incredulidad y haz que ésta cese y danos más fe. Enséñanos a confiar más y más en ti, para que seamos, Señor, una iglesia que verdaderamente milita en fe, milita, Señor, en pos tuya, para tu gloria, para tu honra, para tu exaltación. Gracias, Padre bueno, Rey eterno, por todas tus misericordias. En el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.